Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos el marco conceptual que ustedes pues ya lo habrán leído, ¿verdad? Yo les dije que de preferencia que leyeran todo porque es importante. Aparte de eso, porque también vendrá la evaluación y pues también vamos a realizar ahí alguna prueba o alguna comprobación de lectura de ello, ¿verdad? Entonces, yo solamente voy a explicar unos detalles, no voy a leer todo porque pues sería ilógico, ¿verdad? Porque para eso ustedes lo habrán leído, pero yo quiero dejar algunas cosas muy importantes de claro. Dice aquí en la introducción, muchas entidades de todo el mundo preparan y presentan estados financieros para usuarios externos, aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro. Existen en ellos diferentes diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las necesidades de los distintos usuarios de los estados financieros a establecer la normativa contable nacional. Como bien lo menciona aquí, al preparar los estados financieros, especialmente se enfoca a poder darlo a conocer a los usuarios externos, ¿verdad? Cuando decimos externos, o sea, que no son parte de la entidad, ¿sí? Las empresas a veces realizan los estados financieros, ya sea para poder presentarlo al Estado o a las instituciones públicas, cuando digo en ese sentido, porque hablemos de la SAT, ¿verdad? La SAT tiene que verificar ahí si han pagado los impuestos, ¿verdad? Les ayuda a los auditores de la SAT a verificar que no estén evadiendo impuestos, ¿verdad? Sino que estén pagando todos los impuestos necesarios. También puede ser que se los presente o las empresas pueden presentarlo a algún banco. ¿Para qué? Para que les presten dinero, ¿sí? Entonces quieran solicitar quizás unos 2 millones o 3 millones de quetzales de crédito, ¿verdad? Entonces, al momento de ello, quizás el banco dice, ok, entonces preséntenos sus estados financieros para poder evaluar y así ver si podemos autorizar o no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ayuda al momento de preparar los estados financieros, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque gracias a los estados financieros uno se da cuenta si la empresa está bien o está mal, ¿verdad? Seamos ver sus activos, ver sus pasivos, ver su efectivo, ¿verdad? De igual manera, si tiene suficiente efectivo, si genera efectivo. Ahí la importancia del flujo de efectivo, ¿verdad? Que pues ha quedado así algo inconcluso, pero lo vamos a reforzar más adelante, ¿verdad? Pero en fin, ahí es donde se da cuenta las empresas a poder identificar el mismo, ¿verdad? Por eso es que nos dice aquí y presentan estados financieros para usuarios externos, ¿verdad? Sabemos que están fuera de. A veces también para los usuarios internos que son los propietarios, ¿verdad? Los propietarios de la empresa, del cual ayudan a poder tomar decisiones, ¿sí? Si seguir con la empresa o no, hay que buscar estrategias, formas para que puedan ayudar a, a crecer, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos menciona acá. Después dice, estas circunstancias diferentes han llevado a utilizar una variedad de definiciones de los elementos de los estados financieros, como por ejemplo los términos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, ¿verdad? Hacemos esto que pues nosotros ya lo sabemos. Alguno dirá, bueno, ya me dicen activo, pasivo, ya sé qué es, ingresos y gastos, ya sé qué es, patrimonio, ya sé qué es, ¿verdad? Entonces, aquí nos lo recuerda. Y aparte de eso, nos lo refuerza. Y aparte de que nos lo refuerza, nos abre la mente para comprender mayores cosas, ¿sí? Esos son los elementos de los estados financieros. ¿Qué cosa? Esto, vean, como dice aquí, de los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son? Estos 5. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, ¿sí? Esos son los elementos de los estados financieros. Esas mismas circunstancias han dado también como resultado el uso de diferentes criterios para el reconocimiento de partidas en los estados financieros, así como unas referencias sobre las diferentes bases de medida. Asimismo, tanto el alcance de los estados financieros como las informaciones reveladas en ellos se han visto afectadas por esa conjunción de circunstancias.
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la misión de reducir tales diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. El IASC considera que la mejor forma de perseguir esta armonización más amplia es centrando los esfuerzos en los estados financieros que se preparan con el propósito de suministrar información útil para la toma de decisiones económicas. Voy a leer de esto de una vez para explicar todo de forma general. Dice, el Consejo considera que los estados financieros preparados para tal propósito atienden las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es porque casi todos los usuarios toman decisiones económicas como por ejemplo, decidir si comprar, mantener o vender inversiones en patrimonio, evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia, evaluar la capacidad de la entidad para pagar y suministrar otros beneficios a sus empleados, evaluar la seguridad de los importes prestados a la entidad, determinar políticas impositivas, determinar las ganancias distribuibles y los dividendos, preparar y usar las estadísticas de la renta nacional, regular las actividades de las entidades. Y nos dice un montón de cosas más. Bien. Acá le damos un poquito más de énfasis a los estados financieros, ¿sí? Cuando dice ahí sobre usuarios, esto vean, esto es porque casi todos los usuarios, ¿sí? Cuando decimos usuarios, se basa a un grupo de personas quienes les interesa la información financiera. ¿Quiénes pueden ser? Yo ya lo había mencionado anteriormente. El Estado, los bancos, ¿sí? Ellos son dos usuarios. ¿Qué usuarios también? También yo les dije propietarios, ¿sí? Somos los dueños de la empresa, ellos también son usuarios. ¿Quiénes más? Clientes, proveedores, acreedores, ¿sí? Entonces, ellos son los usuarios de los estados financieros. Así se les llama, somos las normas de contabilidad, así los llaman, usuarios, ¿sí? De los estados financieros. ¿Por qué? Porque a ellos son los que les interesa ver dicha información. ¿Para qué? Para tomar decisiones, como lo dice aquí, ¿sí? Determinar políticas, determinar la administración. Incluso hay una parte que me llamó la atención cuando dice aquí, evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia. ¿A qué se refiere con ello? Por ejemplo, los dueños crearon un negocio, crearon su empresa y obviamente llega un momento en el que no van a administrarlo ellos, sino que dicen, bueno, contratemos un gerente general, pues. Contrata un gerente general, ¿para qué? Para que el gerente general actúe como representante de los propietarios. ¿Qué le dicen? Mire, aquí está la empresa, administrelo, tome decisiones y necesitamos que la empresa tenga utilidades, tenga dividendos, tenga ganancia. Si los propietarios si los propietarios ven que no hay respuesta, que no hay resultado, que ya pasaron, que ya pasó medio año, cuando piden información financiera ven como que hay mucha decadencia, que en lugar de tener, pues quizás tiene ganancia, pero muy poca, verá como que dicen, como que esta gerencia no nos parece, ¿verdad? O sea, no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Porque hablemos en un sentido de utilidades. En un año, una empresa puede obtener utilidades de una cantidad específica, ¿sí? Imaginémonos que en un año obtuvo una ganancia de 1.000.000. Al siguiente año no quiere 1.000.000, quiere 1.200.000, por ejemplo, ¿verdad? E imaginémonos que sí logra obtener los 1.200.000. Al siguiente año quiere 1.500.000. O sea, ¿por qué? Porque siempre va con el propósito de querer ir aumentando su ganancia.
Y si un dado caso, en lugar de tener ganancia, tiene pérdida, pues obviamente tienen que verificar por qué razón se generó la pérdida o por qué la ganancia en lugar de aumentar ha disminuido y diferentes factores, veamos todo eso y demás. Entonces, todo eso ayuda al momento de ver los estados financieros, de cómo poder tomar decisiones en ese sentido, ¿verdad? Por eso dice aquí, el Consejo reconoce que cada gobierno en particular puede fijar requisitos diferentes o adicionales para sus propios intereses. Sin embargo, tales requerimientos contables no deben afectar a los estados financieros publicados para beneficio de otros usuarios, a menos que cubran también las necesidades de esos usuarios, ¿sí? Cuando dice aquí eh, de cada gobierno es porque los estados financieros o más que todo las normas de contabilidad no aplica solo para un país. Quiero dejar eso bien claro, de que cuando hablemos de normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera o aquí del marco conceptual que estamos viendo, ¿verdad? No es solamente Guatemala. O podemos mencionar que no solamente es un lugar, sino que estamos hablando de forma internacional. Por eso dice aquí sobre gobierno, ¿verdad? Cada gobierno tiene su política, cada gobierno tiene su forma, o cada país lo podemos ver también de esa manera, del cual para que no haya demasiadas diferencias, por eso es que las normas nos ayudan a poder unificar criterios, ¿sí? A poder unificar información y de esa forma poder llegar a un informe consolidado y en base a ello poder tomar decisiones. No podemos tener de una empresa dos, tres, cuatro informes, ¿sí? Que un informe me dice que sí está bien, otro informe me dice que no está bien, otro informe me dice que más o menos, no, ¿verdad? Sino que tiene que ser una sola información consolidada, ¿sí? Por esa misma razón es que no puede haber demasiados criterios, sino que el objetivo es unificarlo. Muy comúnmente los estados financieros se preparan de acuerdo con un modelo contable, basado en el costo histórico, recuperable, así como el concepto de mantenimiento de capital financiero en términos nominales. Otros modelos y concepción pueden ser más apropiados para cumplir con el objetivo de proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones económicas. Aunque actualmente no haya consenso para llevar a cabo el cambio, este marco conceptual ha sido desarrollado de manera que pueda aplicarse una variada gama de modelos contables y conceptos del capital y mantenimiento del capital, ¿verdad? El marco conceptual, como dice ahí, nos ayuda a identificar demasiadas formas, podemos decir, o como que el marco conceptual abarca de una forma general las normas, ¿sí? No nos va a hablar de una sola cosa o de uno en específico, sino que de forma general, porque en específico existe cada una de las normas. Por ejemplo, la norma internacional de contabilidad 1 o la NIC 1, conocido también, habla sobre la presentación de los estados financieros. Eh, la NIC 7, como bien recordamos, habla sobre el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Que en algún momento ustedes lo leyeron. Sí, entonces hay diferentes normas que hablan sobre cosas en específico, ¿verdad? Bien. Casi para terminar el video, dice propósitos y valor normativo. Este marco conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. El propósito del marco conceptual es, y vamos a ver cuál es el propósito, ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIF y en la revisión de las existentes. Pero hacemos, como dice aquí, ayuda al Consejo, ¿verdad? El Consejo somos quien se encarga de crear las normas de futuras normas internacionales de información financiera, porque algo que desventajoso podríamos decir es que las normas no son estables. Hoy puede existir, mañana ya no, ¿sí? Hoy puede existir y mañana puede aparecer otra que lo reemplace.
¿De acuerdo? Entonces, como que por eso es que en algún momento a nosotros, ¿verdad? Somos quienes estudiamos la auditoría, eh, nos mencionan de no precisamente memorizar todas las normas y demás, como que solo comprender una generalidad, porque que hoy puede existir, pero mañana ya no, entonces que uno quizás se enfocó, se aferró o profundizó en gran manera una norma y al final ya no tiene vigencia, ¿verdad? Entonces, no significa que uno diga, bueno, entonces no sirven, más usamos sí, porque mientras que existe, nos tiene que servir, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de comprender a qué se refiere. Y como decía ahí, en la revisión de las existencias, Amos nos ayuda a poder revisar eh, la información que se nos proporciona, ¿sí? La información que ya existe de las normas. Inciso B, ayudar al Consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, normas contables y procedimientos asociados con la presentación de los estados financieros, mediante el suministro de fundamentos para la reducción del número de tratamientos contables alternativos permitidos por las NIF. ¿Sí? Armonización. Somos armonizar algo, como que unificar algo. ¿De acuerdo? Inciso C. Ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo de las normas nacionales. Ayudar a las personas encargadas de preparar los estados financieros en la aplicación de las NIF y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objeto de una NIF. E. Ayudar a los auditores o a formarse una opinión acerca de si los estados financieros están de acuerdo con las NIF. Aquí, como nos dice, ayuda a los auditores a poder tomar una opinión o formarse una opinión, ¿verdad? Y ¿para qué? Al momento de que uno pueda ver los estados financieros, decir, ah, bueno, está bien o está mal, o cómo se está presentando, ¿verdad? Se está presentando en base a las normas internacionales de información financiera o se está presentando en base a las leyes tributarias, ¿sí? El detalle es, como yo les mencionaba en algún momento, sobre el ISR, porque el que debate mucho es el ISR. La ley del ISR debate mucho o se opone mucho a las normas. Por eso es que Guatemala, por lo general, no podemos decir que presenta sus estados financieros en base a las NIF, sino que lo presenta en base a la ley del ISR, porque se enfoca, ¿sí? en la ley, en este caso de Guatemala, estamos hablando de Guatemala, ¿verdad? Y a otro país quizás puede decir, no, no hay problema. O el gobierno puede decir, mire, no hay problema, háganlo en base a las normas internacionales. ¿Sí? Entonces, van a ser diferentes los gobiernos. Por eso lo decía hace un momento, ¿verdad? Cada gobierno es diferente, por lo cual uno debe de acoplarse en ese sentido. Lo bueno de la contabilidad es que no solo es para un país, sino que es para todo el mundo, podríamos decir, ¿verdad? Eso es lo bonito, ¿sí? Que nosotros podemos comprender en ese sentido y presentar dicha información. Inciso F, ayudar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la información contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las NIF. E inciso G, suministrar a todos aquellos interesados en la labor del IAS, ya sabemos que es el IAS, información acerca de su enfoque para la formulación de las NIF. ¿Sí? Muy bien. Y voy a avanzar, permítame. Aquí se... Muy bien. El marco conceptual no es una NIF. Ahí subrayan esto. ¿Sí? Este marco conceptual no es una norma. ¿Sí? Entonces no se vayan a confundir. Aquí simplemente ayuda a las normas. Poder comprender, a interpretar, a ver la forma en ese sentido, ¿verdad? Pero no es una norma. Pues se dice aquí, el marco conceptual no es una NIF. Y por tanto no define normas para ninguna cuestión particular de medida o información a revelar. Ningún contenido de este marco conceptual deroga
una NIF específica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cualquier información que nos dice aquí no significa que vaya en contra de una norma. Por ejemplo, quizás pueda mencionar algo del estado de flujo de efectivo, por ejemplo, ¿verdad? Estamos solo tomando un ejemplo. Pero eso no significa, ¿verdad?, que vaya a decir, bueno, que la NIC 7 habla sobre el estado de flujo de efectivo y que en eso lo que menciona pues está mal y el marco conceptual está bien o algo así. No, ¿verdad? Hacemos, no puede estar en contra de alguna NIF o de alguna NIC. ¿Sí? Por eso dice aquí, ningún contenido de este marco deroga, elimina alguna NIF específica, ¿verdad? Sino que al contrario, trata la manera de poder dar una generalidad. El Consejo reconoce que en un limitado número de casos puede haber un conflicto entre el marco conceptual y una NIF. En estos casos en que existe conflicto, los requerimientos de la NIF prevalecen sobre los del marco conceptual. ¿Qué quiere decir? Que puede caber la probabilidad que diga algo el marco conceptual y la NIF diga otra cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que preside? O sea, ¿cuál es lo más importante en la NIF? El marco conceptual como que queda abajo, ¿verdad? Lo que es más importante la NIF o lo que diga la NIF, eso es lo que se respeta. No obstante, como el Consejo se guiará por el marco conceptual al desarrollar las futuras NIF y en su revisión de las existentes, el número de casos de conflicto entre el marco conceptual y las NIF disminuirá con el tiempo. El marco conceptual se revisará periódicamente a partir de la experiencia que el Consejo haya adquirido trabajando con él. ¿Sí? Bien. Como lo menciona acá, puede existir algún conflicto entre el marco conceptual y las NIF. Pero, como obviamente eso ayudará a que el consejo, ¿verdad?, quien revisa, quien analiza y ve todo eso, tome decisiones. Quizás elimine alguna parte del marco conceptual para que no haya controversias, para que no haya eh, diferencias, ¿verdad? Discrepancia que en algún momento uno puede mencionar, ¿sí?, entre una cosa y otra, que poco por poco, como lo menciona ahí, va a disminuir porque pues el consejo trata de manera de analizar todo eso para que no haya muchas diferencias. Muy bien. Considero que vamos comprendiendo paso por paso cada uno de los mismos, ¿sí? Como les digo, es importante porque debemos de abrir nuestra mente a este tema que es sumamente importante.